El Apocalipsis griego de Baruch o 3 Baruch. Prólogo. 1. Una narración y revelación de Baruch, acerca de esas cosas inefables que vio por mandato de Dios. Bendito seas, oh Señor. 2. Una revelación de Baruch, que estaba de pie sobre el río Gel llorando sobre la cautividad de 3 Jerusalén, cuando también Abimelech fue preservado por la mano de Dios en la granja de Agripa. Y él estaba sentado así en las hermosas puertas, donde yacía el santo de los santos. 1. Ver-Eli y Baruch lloraba en mi mente y triste a causa del pueblo, y que Dios permitió a Nabucodonosor el rey que destruyera su ciudad, diciendo, Señor, ¿por qué incendiaste tu viña y la echaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué, Señor, no nos has castigado con otro castigo, sino que nos has entregado a naciones como estás, para que nos reprochen y digan, ¿dónde está su Dios? Y cuando estaba llorando y diciendo estas cosas, vi a un ángel del Señor que venía y me decía, entiende, oh hombre, muy amado, y no te preocupes tanto por la salvación de Jerusalén, porque así dice el Señor Dios, 4 el Todopoderoso. Porque Él me envió delante de ti, para darte a conocer y mostrarte todas las cosas, 5, 6 de Dios. Porque tu oración fue oída delante de Él, y entró en los oídos del Señor Dios. Y cuando Él me dijo estas cosas, yo estaba en silencio. Y el ángel me dijo, deja de provocar a 7 Dios, y te mostraré otros misterios, más grandes que estos. Y yo dije, vive Dios el Señor, si me enseñas y oigo una palabra tuya, no continuaré hablando. 8 Dios agregará a mi juicio en el día del juicio, si yo hablo de aquí en adelante. Y el ángel de los poderes me dijo, ven, y te mostraré los misterios de Dios. El primer cielo. 2:1 Y él me tomó y me llevó donde el firmamento se ha establecido rápido, y donde había un río que nadie puede cruzar, ni ninguna brisa extraña de todos los que Dios creó. Y él me llevó al primer cielo, y me mostró una puerta de gran tamaño. Y él me dijo, entremos 3 a través de él, y entramos como si naciera en las alas, a una distancia de unos 30 días de viaje. Y él me mostró en el cielo una llanura, y había allí hombres que moraban en él, con los rostros de 4 bueyes, y los cuernos de ciervos, y los pies de las cabras, y las caderas de los corderos. Y yo, Baruch, le pedí al ángel, hazme saber, te lo ruego, cuál es el espesor del cielo en que viajamos, 5 o cuál es su extensión, o qué es la llanura, para que también pueda contarle a los hijos de hombres. Y el ángel cuyo nombre es Famael me dijo, esta puerta que ves es la puerta del cielo, y tan grande como la distancia desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su grosor, y de nuevo tan buena como es la distancia, de norte a sur, tan grande es la longitud de la llanura que has visto. Y otra vez el ángel de los poderes me dijo, ven, y te mostraré mayores misterios. Pero 6, 7 dije, te ruego que me muestres cuáles son estos hombres. Y él me dijo, estos son los que edificaron la torre de la contienda contra Dios, y el Señor los desterró. El segundo cielo. 3:1 Y el ángel del Señor me tomó y me llevó a un segundo cielo. Y él me mostró allí también una puerta como la primera y dijo, déjanos entrar a través de ella. Y entramos, naciendo en alas a una distancia de unos 60 días de viaje. Y él me mostró allí también una llanura, y estaba llena de 4 hombres, cuya apariencia era como la de los perros. Y cuyos pies eran como esos de ciervos. Y le pregunté al ángel, te ruego, Señor, dime quién es este. Y él dijo, estos son los que aconsejaron construir la torre, porque los que tuviste echaron multitudes de hombres y mujeres para hacer ladrillos, entre los cuales, una mujer que hacía ladrillos no podía ser liberada a la hora del nacimiento del niño, sino que la sacaba. Mientras ella estaba haciendo ladrillos, y llevaba a su hijo en el delantal, y 6 continuaba haciendo ladrillos. Y el Señor se les apareció y confundió su discurso, cuando ellos 7 habían construido la torre a la altura de 463 codos. Y tomaron una barrena, y trataron de atravesar el cielo, diciendo, veamos si el cielo está hecho de arcilla, o de bronce, o de hierro. Cuando Dios vio esto, no se lo permitió, sino que los golpeó con ceguera y confusión de palabras, y los hizo como ves. El tercer cielo. 4:1 Y yo dije, he aquí Señor,
tú me has mostrado grandes y maravillosas cosas, y ahora muéstrame todas las cosas por el Señor. Y el ángel me dijo, ven, continuemos. Y procedí, con el ángel de ese lugar alrededor de 185 días de viaje. Y me mostró una llanura y una serpiente, que parecían tener 200 pletis de largo. 4 y me mostró Hades, y su apariencia era oscura y abominable. Y dije, 5 ¿quién es este dragón, y quién es este monstruo a su alrededor? Y el ángel dijo, el dragón es el 6 que come los cuerpos de aquellos que pasan su vida perversamente, y él es nutrido por ellos. Y esto es Hades, que a su vez también se parece mucho a él, ya que también bebe alrededor de un codo del mar 7, que no se hunde en absoluto. Baruch dijo, ¿y cómo sucede esto? Y el ángel dijo, oíd, el Señor Dios hizo 360 ríos, de los cuales los 8 principales son Alpias, Abirus y Jericus, y debido a esto, el mar no se hunde. Y dije, te ruego que me muestres cuál es el árbol que llevó a Adán por mal camino. Y el ángel me dijo, es la vid, que el ángel Samael plantó, por lo que el Señor Dios se enojó, y lo maldijo a él y a su planta, mientras que por este motivo no permitió que Adán lo tocara, y por lo tanto 9 el diablo, envidioso, lo engañó a través de su vid. Y yo, Baruch, dije, porque también la vid ha sido la causa de tan gran mal, y está bajo el juicio de la maldición de Dios, y te ruego que me muestres cuál es el árbol que llevó a Adán por mal camino. Y el ángel me dijo, es la vid, que el ángel Samael plantó, por lo que el Señor Dios se enojó, y lo maldijo a él y a su planta, mientras que por este motivo no permitió que Adán lo tocara, y por lo tanto 9 el diablo, envidioso, lo engañó a través de su vid. Y yo, Baruch, dije, porque también la vid ha sido la causa de tan gran mal, y está bajo el juicio de la maldición de Dios, y te ruego que me muestres cuál es el árbol que llevó a Adán por mal camino. Y el ángel me dijo, es la vid, que plantó el ángel Samael, por la cual el Señor Dios estaba enojado, y lo maldijo a él y a su planta, mientras que por este motivo no permitió que Adán lo tocara, y por lo tanto 9 el diablo, envidioso, lo engañó a través de su vid. Y yo, Baruch, dije, porque también la vid ha sido la causa de tan gran mal, y está bajo el juicio de la maldición de Dios, y fue la destrucción 10 de la primera creación, como es ahora tan útil. Y el ángel dijo, pregúntate bien. Cuando Dios causó el diluvio sobre la tierra y destruyó toda carne, y 409,000 gigantes, y el agua subió 15 codos sobre las montañas más altas, entonces el agua entró en el paraíso y destruyó todas las flores, pero eliminó por completo los límites del retoño 11 de la vid y lo arrojó afuera. Y cuando la tierra apareció fuera del agua, y Noé salió 12 del arca, comenzó a plantar las plantas que encontró. Pero él también encontró el vástago de la vid, y él lo tomó, y estaba razonando en sí mismo, ¿qué es entonces? Y vine y le hablé acerca de las cosas que le concernían. Y él dijo, ¿debo plantarlo, o qué, debería hacerlo? Ya que Adán fue destruido por eso, no me permita conocer la ira de Dios por eso. Y diciendo 14 estas cosas, oró para que Dios le revelara lo que debería hacer al respecto. Y cuando hubo completado la oración que duró 40 días, y después de haber suplicado muchas cosas y haber llorado, 15 dijo, Señor, te suplico que me reveles lo que haré concerniente a esta planta. Pero Dios envió a su ángel Sarasael, y le dijo, levántate, Noé, y planta el retoño de la vid, porque así ha dicho Jehová, su amargura será transformada en dulzura, y su maldición se convertirá en bendición, y lo que es producido a partir de ella se convertirá en la sangre de Dios, y como a través de ella la raza humana obtuvo la condenación. Entonces nuevamente a través de Jesucristo, el Emmanuel, recibirán en él el llamado ascendente 16 y la entrada al paraíso. Sabed, por lo tanto, Cero Baruch, que como Adán a través de este mismo árbol obtuvo la condenación, y fue despojado de la gloria de Dios, así también los hombres que ahora beben insaciablemente el vino que ha sido engendrado de él, transgreden peor que Adán, y están lejos de la gloria de Dios, y se entregan al fuego eterno. Porque, no, el bien viene a través de eso. Para aquellos que la beben para extraviarse hacen estas cosas, ni un hermano compadece a su hermano, ni un padre su hijo, ni hijo sus padres, sino de la bebida del vino vienen todos los males, como asesinatos, adulterios, fornicaciones,
perjurios, robos y cosas por el estilo. Y nada bueno está establecido por eso. 5:1 Y yo le dije a Baruc el ángel, 2 Déjame preguntarte una cosa, Señor. Ya que me dijiste 3 que el dragón bebe un codo del mar, dime también, ¿cuán grande es su vientre? Y el ángel dijo, su vientre es Hades, y en cuanto una plomada es arrojada por 300 hombres, tan grande es su vientre. Vamos, entonces, para mostrarte también obras mayores que estas. 6:1 Y él me tomó y me llevó a donde sale el sol, 2 Y me mostró un carro y 4, debajo del cual ardía un fuego, y en el carro estaba sentado un hombre, que llevaba una corona de fuego, y, el carro, fue, atraído por 40 ángeles. Y he aquí un pájaro que gira en círculos delante del sol, a unos 9 codos de distancia. Y le dije al ángel, ¿qué es este pájaro? Y él me dijo, este es el 4:5 guardián de la tierra. Y dije, Señor, ¿cómo es él el guardián de la tierra? Enséñame. Y el ángel me dijo, este pájaro vuela junto al sol, y expandiendo sus alas recibe sus 6 ardientes rayos. Porque si no los recibiera, la raza humana no sería preservada, ni ninguna otra criatura viviente. Pero Dios le asignó este pájaro. Y expandió sus alas, y vi en su ala derecha letras muy grandes, tan grandes como el espacio de una era, del tamaño de alrededor de 4 o 8,000 modí, y las letras eran de oro. Y el ángel me dijo, léelos. Y leí 9 y corrieron así, ni la tierra ni el cielo me traen, pero las alas del fuego me sacan a luz. Y dije, Señor, ¿qué es este pájaro y cómo se llama? Y el ángel me dijo, su nombre se llama 11 Fénix. Y dije, ¿y qué es lo que él come? Y él me dijo, el maná del cielo y 12 el rocío de la tierra. Y dije, ¿el ave excreta? Y él me dijo, él excreta un gusano, y el excremento del gusano es canela, que usan los reyes y los príncipes. Pero espera y 13 verás la gloria de Dios. Y mientras él estaba conversando conmigo, hubo un trueno, y el lugar se sacudió sobre el que estábamos parados. Y le pregunté al ángel, mi señor, ¿qué es este sonido? Y el ángel me dijo, incluso ahora los ángeles están abriendo las 365 puertas del cielo, y la luz se está separando de la oscuridad. Y vino una voz que dijo, dadora luz 15, da al mundo resplandor. Y cuando oí el ruido del pájaro, dije, Señor, ¿qué es este ruido? Y él dijo, este es el pájaro que despierta del sueño los gallos en la tierra. Porque como los hombres lo hacen por la boca, así también lo hace el gallo a los que están en el mundo, en su propio lenguaje. Porque el sol está preparado por los ángeles, y el gallo canta. 7:1 Y yo dije, ¿y dónde comienza el sol su trabajo, después de que el gallo cante? 2 Y el ángel me dijo, oye, Baruch, todas las cosas que te mostré están en el primer y segundo cielo, y en el tercer cielo el sol pasa y alumbra al mundo. Pero espera, y 3 verás la gloria de Dios. Y mientras conversaba con él, vi el pájaro, y apareció 4 delante, y creció cada vez menos, y por fin regresó a su tamaño completo. Y detrás de él vi el sol resplandeciente, y los ángeles que lo dibujan, y una corona sobre su cuenta, a la vista de la cual no éramos capaces de mirar, y he aquí. Y tan pronto como el sol brilló, el fénix también extendió sus alas. Pero yo, cuando contemplé tal gran gloria, fui humillado con gran temor, y huí y 6 me escondí en las alas del ángel. Y el ángel me dijo, no temas, Baruch, pero espera y verás también su lugar. 8:1 Y él me tomó y me llevó hacia el oeste, y cuando llegó el momento del ajuste, volví a ver el pájaro que venía delante de él, y tan pronto como llegó la mentira, vi a los ángeles, y ellos levantaron la corona 2-3 de su cabeza. Pero el pájaro estaba agotado y con las alas contraídas. Y al ver estas cosas, dije, Señor, ¿por qué levantaron la corona de la cabeza del sol, y por qué está tan agotado el pájaro? Y el ángel me dijo, la corona del sol, cuando ha atravesado el día, 4 ángeles la toman, y la llevan hasta el cielo, y la renuevan, porque ella y sus rayos han sido contaminados en la tierra, además, está tan renovado todos los días. Y yo dije, Señor, ¿y por qué 5 son sus rayos profanados sobre la tierra? Y el ángel me dijo,
porque ve la iniquidad y la injusticia de los hombres, a saber, fornicaciones, adulterios, robos, extorsiones, idolatrías, embriaguez, asesinatos, contiendas, celos, malas palabras, murmuraciones, susurros, adivinaciones y cosas por el estilo, que no son muy agradables a Dios. A causa de estas cosas está contaminado. Y por lo tanto se renueva. 6. Pero pregunta sobre el pájaro, ¿cómo se agota? Porque al restringir los rayos del sol a través del fuego y el calor ardiente de todo el día, se agota de ese modo. Porque, como dijimos antes, a menos que sus alas estuvieran protegiendo los rayos del sol, ninguna criatura viviente sería preservada. 9:1 Y cuando se hubieron retirado, la noche también cayó, y al mismo tiempo vino el carro de la luna, junto con las estrellas. 2 Y le dije a Baruc, Señor, muéstrame también lo que te pido, cómo va, dónde parte y en qué forma se mueve. Y el ángel dijo, espera, y también lo verás en breve. Y al día siguiente también lo vi en forma de mujer y sentado en un carro de ruedas. Y había bueyes y corderos en el carro, y una multitud de 4 ángeles de la misma manera. Y dije, Señor, ¿qué son los bueyes y los corderos? Y él me dijo, 5 ellos también son ángeles. Y otra vez pregunté, ¿por qué es que en algún momento aumenta, pero en otros 6 el tiempo disminuye? Y él me dijo, escucha, Cero Baruc, esto que has visto ha sido escrito 7 por Dios hermoso como ningún otro. Y en la transgresión del primer Adán, estaba cerca de Samael cuando tomó la serpiente como prenda. Y no se ocultó sino que aumentó, y Dios se enojó contra ella, y la afligió, y acortó sus días. Y dije, ¿y cómo no brilla también siempre, pero solo en la noche? Y el ángel dijo, escucha, como en presencia de un rey, los cortesanos no pueden hablar libremente, por lo que la luna y las estrellas no pueden brillar en presencia del sol, porque las estrellas siempre están suspendidas, pero son proyectadas por el sol, y la luna, aunque está ilesa, es consumida por el calor del sol. El cuarto cielo. 10:1 Y cuando aprendí todas estas cosas del arcángel, él tomó y me condujo a un cuarto cielo. 2:3 Y vi una llanura monótona, y en medio de ella un charco de agua. Y había en él multitudes de pájaros de todo tipo, pero no como los que están aquí en la tierra. Pero vi una grúa tan grande como 4 grandes bueyes, y todas las aves eran grandiosas más allá de las del mundo. Y le pregunté al ángel, ¿qué 5 es la llanura, y cuál es el estanque, y qué multitud de aves a su alrededor? Y el ángel dijo, escucha, Baruch, la llanura que contiene el estanque y otras maravillas es el lugar donde las 6 almas de los justos vienen, cuando conversan, viven juntas en coros. Pero el agua es 7 lo que reciben las nubes, y llueve sobre la tierra, y los frutos aumentan. Y le dije otra vez al ángel del Señor, pero, ¿qué son estas aves? Y él me dijo, son los que continuamente alaban al Señor. Y dije, Señor, ¿y cómo dicen los hombres que el agua que desciende en lluvia es del mar? Y el ángel dijo, el agua que desciende en lluvia, esto también viene del mar y de las aguas sobre la tierra, pero lo que estimula los frutos es, solo, de 10 la última fuente. Sabed por lo tanto que de esta fuente es lo que se llama el rocío del cielo. El quinto cielo. 11:1 Y el ángel me tomó y me llevó de allí al quinto cielo. Y la puerta estaba cerrada. Y dije, Señor, ¿no está abierto este camino para que podamos entrar? Y el ángel me dijo, no podemos entrar hasta que venga Miguel, que tiene las llaves del reino de los cielos, pero espera y verás 3 la gloria de Dios. Y hubo un gran sonido, como un trueno. Y dije, Señor, ¿qué es este sonido? 4 Y él me dijo, a una hora, Miguel, el comandante de los ángeles, baja para recibir las 5 oraciones de los hombres. Y he aquí una voz que decía, son abiertas las puertas. Y los abrieron, y 6 hubo un rugido como de trueno. Y vino Miguel, y el ángel que estaba conmigo se volvió cara a cara con él y dijo, salve, mi comandante, y eso de todo nuestro orden. Y el comandante Miguel dijo, salve tú también, nuestro hermano, y el intérprete de las revelaciones a los que pasan virtuosamente por la vida. Y habiéndose saludado así, se detuvieron.
Y vi al comandante Miguel decir, salve tú también, hermano nuestro, y el intérprete de las revelaciones a los que pasan virtuosamente por la vida. Y habiéndose saludado así, se detuvieron. Y vi al comandante Michael, sosteniendo una vasija extraordinariamente grande, su profundidad era tan grande como la distancia del cielo a 9 tierra, y su amplitud tan grande como la distancia de norte a sur. Y dije, Señor, ¿qué es lo que sostiene el arcángel Miguel? Y él me dijo, aquí es. Donde entran los méritos de los justos y las buenas obras que hacen, que son escoltadas delante del Dios celestial. 12:1 Y mientras conversaba con ellos, he aquí que ángeles venían llevando canastas llenas de flores. Y 2 ellos se los dieron a Mago. Y le pregunté al ángel, Señor, ¿quiénes son estos, y cuáles son las cosas que 3 trajeron acá de junto a ellos? Y él me dijo, estos son ángeles, que, son más de 4, 5 justos. Y el arcángel tomó las cestas y las echó en la vasija. Y el ángel 6 me dijo, estas flores son los méritos de los justos. Y vi otros ángeles con cestas que eran, ninguno, vacío ni lleno y comenzaron a lamentarse, y no se arriesgaron a acercarse, 7 porque no tenían los premios completos. Y Miguel clamó y dijo, ven acá, también, ustedes 8 ángeles, traigan lo que han traído. Y Miguel estaba muy afligido, y el ángel que estaba conmigo, porque no llenaron la vasija. 13:1 Y luego vinieron otros ángeles que lloraban y lamentaban, y decían con temor, he aquí, como hemos sido vencidos, oh Señor, porque fuimos entregados a los hombres malos, y deseamos apartarnos de ellos. Y Miguel dijo, ustedes no pueden apartarse de ellos, para que el enemigo no pueda prevalecer hasta el final, pero dime lo que preguntas. Y ellos dijeron, te pedimos, Miguel, nuestro comandante, que nos aleje de ellos, porque no podemos soportar a los hombres perversos y necios, porque no hay nada bueno en ellos, sino toda clase de injusticia y avaricia. Porque no los vemos entrar, en la iglesia, ni entre los padres espirituales, ni, en ninguna buena obra. Pero donde hay homicidio, también están ellos en medio, y donde están las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, las calumnias, los perjurios, los celos, la embriaguez, la contienda, la envidia, las murmuraciones, los susurros, la idolatría, trabajadores de tales trabajos, y de otros peor. Por lo cual rogamos que nos apartemos de ellos. Y Miguel dijo a los ángeles, esperen a que yo aprenda del Señor lo que sucederá. 14:1 Y en esa misma hora, Miguel se fue, y las puertas se cerraron. Y hubo un sonido como 2 truenos. Y le pregunté al ángel, ¿cuál es el sonido? Y él me dijo, Michael incluso está presentando los méritos de los hombres a Dios. 15:1 Y en esa misma hora descendió, y se abrió la puerta, y él trajo aceite. 2 Y a los ángeles que llevaron las cestas que estaban llenas, las llenó con aceite, diciendo, quitadlo, recompensad a nuestros amigos 100 por 1, y a los que laboriosamente han hecho buenas obras. 3 Para aquellos que sembraron virtuosamente, también cosechan virtuosamente. Y dijo también a los que llevaban los cestos medio vacíos, venid también vosotros aquí, quitar la recompensa de acuerdo como encerráis y 4 entregas que a los hijos de los hombres. Entonces dijo también a los que trajeron la plenitud y a los que trajeron las canastas semivacías, ide y bendice a nuestros amigos, y decidles que así dice el Señor, sois fieles en algunas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas, entra en la alegría de tu Señor. 16:1 Y volviéndose, dijo también a los que no traían nada, así ha dicho Jehová, no se entristezcan los semblantes, ni lloren, ni los solos de los hombres. Pero como ellos me enojaron en sus obras, ve y hazlos envidiosos y enojados y provocados contra un pueblo que no es pueblo, 3 personas que no tienen entendimiento. Además de esto, envía la oruga y la langosta sin alas, y el mildiu, y la langosta común, y danzan con relámpagos y enojo, y 4 los castigan severamente con la espada y con la muerte, y sus hijos con los demonios. Porque no escucharon mi voz, ni observaron mis mandamientos, ni los obedecieron, sino que menospreciaban mis mandamientos, y eran insolentes con los sacerdotes que proclamaban mis palabras. 17:1 Mientras él aún hablaba, la puerta se cerró y nos retiramos. 2 Y el ángel me llevó y 3 me devolvieron al lugar donde estaba al principio.
y volviendo en mí, le di la gloria 4 a Dios, quien me consideró digno de tal honor. Por tanto, también vosotros, hermanos, que obtuvieron tal revelación, también glorificáis a Dios, para que Él también os glorifique, ahora y siempre, y para toda la eternidad. Amén. Editado por Wesley Caspers para él. Wesley Center for Applied Theology en Northwest Nazarene University. Baruch. Hebreo, Baruch, bendecido, bendito, Septuaginta, Baruch. Discípulo de Jeremías y autor tradicional del libro deuterocanónico que lleva su nombre. Era hijo de Nerilías, Ger, 32,12.16, 36,4.8.32, Bar. 1,1, y probablemente hermano de Saraías, principal chambelán del rey Sedecías, Ger, 32,12, 51-59, Bar. 1,1. Después de que Nabucodonosor, 559 AC, saqueó el templo de Jerusalén, Baruch escribió, bajo el dictado de Jeremías, el oráculo de ese gran profeta, prediciendo el regreso de los babilonios, y, a riesgo de su vida, lo leyó a los judíos. También escribió la segunda y más extensa edición de las profecías de Jeremías después de que éste fue quemado por el enfurecido rey Joaquín, Ger, 36. Permaneció fiel a las enseñanzas e ideales del gran profeta durante toda su vida, aunque a veces pareció sucumbir al desaliento y tal vez incluso a la ambición personal, cf. Ger, 45. Estuvo con Jeremías en el último sitio de Jerusalén y estuvo presente cuando Jeremías compró la propiedad heredada de sus antepasados en Anatot, Ger, 32. Después de la caída de la ciudad santa y la ruina del templo, 588 a.C., Baruch probablemente vivió durante un tiempo con Jeremías en Masfat. Sus enemigos le acusaron de haber influenciado al profeta para que aconsejara a los judíos que permanecieran en Judá en lugar de bajar a Egipto, Ger, 43, donde, según una tradición hebrea preservada por San Jerónimo, Enis, 30,6.7, ambos murieron antes de que Nabucodonosor invadiera el país. No obstante, esa tradición se contradice con la información hallada en el capítulo inicial de la profecía de Baruch, donde se dice que Baruch escribió su libro en Babilonia y que lo leyó públicamente 5 años después del incendio de la ciudad santa, y que aparentemente los judíos cautivos lo enviaron a Jerusalén con vasos sagrados y regalos destinados al servicio sacrificial en el templo de Yahvé. Estos datos confligen con varias tradiciones, tanto judías como cristianas, las cuales quizás contienen alguna parte de verdad pero que no nos permiten determinar, con ninguna probabilidad, la fecha, recorrido o la forma en la que murió Baruch. En la Biblia católica la profecía de Baruch consta de 6 capítulos, el último de los cuales lleva el título tan especial de Epístola de Jeremías y no pertenece al libro propiamente dicho. La profecía comienza con una introducción histórica, 1:1-14, estableciendo primero, v1-2, que el libro fue escrito por Baruch en Babilonia 5 años después de que Jerusalén fue quemada por los caldeos, y lo siguiente que cuenta, v3-14, es que fue leída en una asamblea del rey Jeconías y otros exiliados babilonios, a los que produjo efectos muy beneficiosos. La primera sección en el cuerpo del libro, 1,15, 3,8, contiene una doble confesión de los pecados que condujeron al exilio, 1,15, 2,25, 2,6-13, junto con una oración para que Dios al fin perdonase a su pueblo, 2,14, 3,8. Mientras que la sección siguiente tiene mucho en común con el libro de Daniel, Dan 9,4-19, la segunda sección de Baruch, 3,9, 4,4, se asemeja cercanamente a los pasajes de Job 28 y 38. Es un bello panegírico sobre la sabiduría divina que no se halla en ningún otro lugar excepto en la ley dada a Israel. Solamente bajo la apariencia de la ley ha aparecido la sabiduría en la tierra y se ha hecho accesible al hombre. Dejemos, por lo tanto, que Israel demuestre su fe nuevamente a la ley. La última sección del libro de Baruch se extiende desde 4,5 al 5,9. Se compone de 4 odas, cada una de las cuales comienza con la expresión, ánimo, pueblo mío, 4,5.21.27.30, y de un salmo estrechamente relacionado con el 11º de los salmos apócrifos de Salomón, 4,36, 5,9.
El capítulo 6 tiene como un apéndice a la totalidad del libro la epístola de Jeremías enviada por ese profeta a aquellos que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Por sus pecados serían llevados a Babilonia y permanecerían allí durante largo tiempo, incluso hasta 7 generaciones. En esa ciudad pagana serían testigos del impresionante culto rendido a dioses de oro, plata, piedra y madera, pero que no se debían someterse a ellos. Tales dioses, se argumenta de varias maneras, son impotentes y obras perecederas de la mano del hombre, no pueden hacer bien ni mal, por lo tanto, no son dioses en absoluto. Es cierto que este sexto capítulo de Baruc es realmente distinto del resto de la obra. No solo su título especial, la epístola de Jeremías, sino también su estilo y contenido prueban claramente que es un escrito totalmente independiente de la profecía de Baruc. De nuevo, mientras algunos manuscritos griegos que tienen a Baruc no tienen la epístola, otros, entre los mejores, la tienen separada del libro de Baruc e inmediatamente antes de las lamentaciones de Jeremías. El hecho de que el capítulo 6 de Baruc lleve el título de epístola de Jeremías ha sido, y es todavía a los ojos de muchos, una razón decisiva para sostener la opinión tradicional de que el gran profeta es su autor. También se insiste en que la vívida y precisa descripción del espléndido pero infame culto a los dioses babilonios en Baruc 6 aporta a la autoría tradicional, ya que Jer. 13,5.6 probablemente habla de un doble viaje de Jeremías al Éufrates. Finalmente se afirma que un cierto número de hebraísmos se pueden rastrear al punto original hebreo en la misma dirección. En oposición a este punto de vista tradicional, la mayoría de los críticos contemporáneos argumentan que el estilo griego de Baruc 6 prueba que originalmente no fue escrito en hebreo, sino en griego y que, por consiguiente, Jeremías no es el autor de la epístola que se le atribuye. Por esta y otras razones sugeridas por el estudio del contenido de Baruc 6, piensan que San Jerónimo estuvo decididamente correcto cuando denominó a este escrito pseudepígrafos, esto es, inscrito bajo un nombre falso. Sea como fuese, un importante estudio del canon de la Sagrada Escritura demuestra que, a pesar de las afirmaciones contrarias de los protestantes, Baruc 6 siempre ha sido reconocido por la Iglesia como una obra inspirada. Respecto al lenguaje original del libro de Baruc propiamente dicho, caps. 1 a 5, una variedad de opiniones prevalecen entre los estudiosos contemporáneos. Naturalmente suficientes, los que simplemente se adhieren al título que atribuye el libro a Baruc, admiten que toda la obra fue originalmente escrita en hebreo. Por el contrario, muchos de los que cuestionan o rechazan la exactitud del título piensan que esta obra fue total o al menos parcialmente escrita en griego. Es bien cierto que los rasgos literarios griegos de varias secciones no apuntan con igual fuerza a un original hebreo. Aún así, difícilmente podemos dudar que la totalidad del propio libro de Baruc en su forma griega existente parece una traducción. La evidencia lingüística es confirmada también por las siguientes consideraciones. Es muy probable que Teodosión, finales del siglo II después de Cristo, tradujese el libro de Baruc de un original hebreo. Existen varias notas marginales del texto siro-hexaplar afirmando que algunas palabras en el griego no se encuentran en el hebreo. Baruc 1,14 dice que el libro se había redactado para ser leído públicamente en el templo, por lo tanto, debe haber sido escrito en hebreo para tal propósito. Aparte de esta unidad respecto a su lenguaje original, Baruc presenta una cierta unidad en el punto asunto-materia. Por eso la mayoría de los que sostienen que toda la obra fue primitivamente escrita en hebreo admiten también su unidad de composición. Sin embargo, en el libro de Baruc hay muchos rastros del proceso compilatorio donde las varias partes fueron aparentemente reunidas. Ciertamente es muy grande la diferencia literaria entre 3,8 por un lado y 3,95 por el otro, y tomada junto con la manera abrupta con que se introduce el panegírico de la sabiduría, 3,9, sugiere una diferencia respecto al original. Las dos confesiones de los pecados que condujeron al exilio en 1,15, 3,8 son colocadas lado a lado sin ninguna transición natural. Son considerables las diferencias literarias entre 3,9, 4,4 y 4,5, 5,9, y el comienzo de la tercera sección en el 4,5 no es menos abrupta que la de la segunda en el 3,9. De nuevo,
La introducción histórica parece haber sido escrita como prefacio solo a 1,15, 2,5. En vista de estos y otros hechos, los críticos contemporáneos generalmente creen que la obra es producto de un proceso compilatorio y que su unidad se debe al editor final, que reunió los diferentes documentos, los cuales, obviamente, se refieren al exilio. Tal método de composición literaria no entra necesariamente en conflicto con la autoría tradicional del libro de Baruch. Muchos de los escritores sagrados de la Biblia fueron compiladores y Baruch puede y debe ser nombrado entre ellos, de acuerdo con los estudiosos católicos que admiten el carácter compilatorio de la obra adscrita a él. Los católicos basan su opinión principalmente en 3 puntos. El libro es atribuido a Baruch por su título. Siempre se la ha considerado obra de Baruch por tradición. Su contenido no presenta nada que pudiera ser posterior a la época de Baruch o que pudiese ser considerado ajeno al estilo y manera de ese fiel discípulo y secretario de Jeremías. En contra de esta opinión, los no católicos argumentan que su base esencial es simplemente el título del libro, que el título mismo no está en armonía con el contenido histórico y literario de la obra, y que ese contenido, cuando es imparcialmente analizado, apuntan a un compilador muy posterior a Baruch. De hecho, algunos de ellos llegan tan lejos como a atribuir la composición del libro a un escritor que vivió 70 años d.C. Los católicos fácilmente refutan esta última fecha para el libro de Baruch, pero no se deshacen fácilmente de las dificultades que han aparecido contra su propia atribución de toda la obra a Baruch. Generalmente, los estudiosos católicos consideran sus respuestas como suficientes. Sin embargo, si alguno las juzgara inadecuadas y por lo tanto, considerase el libro de Baruch obra de algún escritor posterior, el inspirado carácter del libro aún permanecería, con tal que este último editor sea considerado como inspirado en su trabajo de compilación. El Concilio de Trento declaró que el libro de Baruch es un escrito sagrado y canónico. Un estudio cuidadoso del canon de la Biblia demuestra que tiene tanto o más derecho a ser considerado inspirado por Dios como cualquier otro libro de la Sagrada Escritura. Su interpretación al latín en nuestra Vulgata se remonta a la antigua versión latina anterior a San Jerónimo y es tolerablemente literal del texto griego. Traducido por Alicia Fernández Jarrín. LHN.